Hoy 4 de abril de 2025, en nuestra clase correspondiente al curso de Ciencia Política, curso que forma parte de del pensum de estudios, específicamente del currículo que corresponde al primer semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a tratar de empezar y aprovecho para explicar lo relacionado a este tema de los partidos políticos, pero antes de eso antes de entrar al tema, quería así consultarles porque el otro día en la sección I, recuerdo que vimos el tema, estábamos viendo lo de la democracia, pero ya no recuerdo si lo terminamos o no. Creo que me había quedado por las diferencias entre la democracia antigua y la democracia directa. Por ahí creo que nos Buenas quedamos. noches, Lick. Buenas noches. Nos quedamos en la democracia liberal. Por ahí fue, ¿verdad? Bien, más o menos me acordaba. Entonces, en unos momentos solo termino de configurar mi sesión y ya empezamos con este tema. Entonces vamos a continuar por el tema que nos habíamos quedado. Les presento mi escritorio y ya empezamos a compartir. Fíjense que les quería decir que para el segundo parcial, parte del anuncio que les había hecho el otro día, por aquí vamos, ¿verdad? Esta es la democracia liberal. Estábamos en esta definición y claro que este tema de la democracia en general va a entrar en el segundo examen parcial, pero también vamos a ver la primera parte de los partidos políticos, el tema que vamos a empezar hoy. Y ese, tanto como de ese y de este, yo les voy a dejar unos resúmenes en texto, en plan texto, no así en diapositiva, sino en texto como un apoyo para que ustedes puedan, a eso sí que es un apoyo que yo quiero trasladarles para que puedan estudiar y dado que el segundo examen parcial otorga hasta 40 puntos, entonces traten ustedes de sacar lo máximo posible para asegurar su promoción, ¿verdad? Del curso, pero así vamos a quedar. Entonces ya habíamos
democracia liberal, que decíamos que este era el sistema político al que aspiraría, digamos, el sistema de cualquier país democrático, que sea una democracia liberal, sobre todo el libertad y la igualdad, entre otras cuestiones, las elecciones libres, que sean periódicas, que sean accesibles a toda la población. Y en esta definición que vemos aquí, por supuesto, es una definición acorde a los elementos que tiene la democracia de ahora, una democracia moderna le llaman también, pero que es liberal precisamente por el componente de la libertad. ¿Eh? Y por eso es que en este sistema político se puede hablar de las libertades de asociación, de información, de comunicación, la libertad para poder participar sin restricciones, no solamente como protagonistas, pero también como miembros de las instituciones que aseguran la, que este sistema funcione como lo vemos ahora, que se supone formalmente funciona. Pero esta definición es una definición genérica académica que reúne varios de los componentes, por supuesto, de los elementos para que sea válida. Ahora bien, le decíamos que este concepto de democracia liberal es muy diferente a la democracia antigua, porque esa democracia, que se supone que es el sistema que antes no se llamaba antigua porque era la democracia del momento, nosotros ahora le pusimos este apellido, le hemos puesto antigua como si fuera un adjetivo, porque fue una democracia que surgió en el pasado para sociedades que tenían la característica de ser, claro, muy pequeñas, no solo en el número de población, sino también en territorio. Y entonces, tanto el territorio como la población proporcionaban un buen desempeño, digamos, de ese sistema. Eran sociedades también, como ves tú, homogéneas en el sentido de que solamente eran concebidas para una clase específica que tenía la característica, en principio también la limitante de que solo los hombres, ahí sí que solo los hombres, porque no todos eran personas, empecemos por eso, porque los esclavos estaban excluidos de participar en el sistema democrático, porque no eran personas sencillamente, y las mujeres también habían sido desplazadas de ese sistema de elegir y ser electa, por ejemplo, no tenían esa libertad por su condición de mujeres. Casi todo estaba alrededor de un patriarcado que era la característica esencial de esos modos de organización de la sociedad antigua. Entonces, por eso se dice que pues tenía estas características y nosotros le denominamos ahora antigua. Pero la democracia de ahora es una democracia liberal, sigue siendo democracia en el sentido de que todos los elementos que Aristóteles definió que eran componentes de la democracia le siguen perteneciendo al sistema actual. ¿Cuáles son esos componentes? Si quieres, mejor nos vamos a ir hasta el principio de la presentación, y vamos a ver que aquí están los componentes. Fíjate tú, la libertad, la igualdad, la soberanía popular, el elegir el estilo de vida. Esas eran componentes de la democracia que Aristóteles apuntó que se tenían, y también que en el tema de las instituciones existía la elección libre, la alternabilidad en el poder, la no reelección y, por supuesto, el concepto de que la soberanía popular
era la que se interpretaba, por eso la democracia ahí era como el autogobierno. No era cualquier cosa, las instituciones, dentro de las instituciones de la democracia griega, esto que se llama insaculación, que ves tú aquí. Porque la mayoría de las personas tenemos la idea, por lo que nos han formado desde pequeños, desde la primaria, en el tema este del estudio de lo político, que se ve muy poco en la educación secular ordinaria, se ve muy poco temas de políticos, pero la democracia siempre ha sido un tema que se comparte, un tema que se comparte, pero muy sencillamente. Y regularmente, como la democracia es asociada al gobierno de las mayorías, es fácil interpretar que esa mayoría, ¿de dónde sale? De un evento en el que se somete a elección y entonces se deben contar los votos a favor y los votos en contra, o si son varios candidatos, ¿quién saca más votos? Y entonces nos figurábamos nosotros, es muy fácil figurarnos, que en esos sistemas de gobierno democráticos de la antigua Grecia, como se habla de asamblea del pueblo, al someter las elecciones de, por ejemplo, autoridades, se contaba, por ejemplo, quién levanta la mano. Es un método, pero la insaculación tenía un proceso que parecía tener, les decía el otro día, una invocación de la suerte, porque, claro, equivalía a poner en un saco o en una bolsa o en un cántaro los nombres de las personas que iban a participar y se iban sacando de eso. Sin embargo, hay libros que nos enseñan que incluso habían inventado una máquina cuyos nombres escapa ahorita a mi memoria, el nombre de esa maquinita, porque esa maquinita pasaban ahí unas tablillas y básicamente eran por suertes. Quienes podían, todos podían participar, los que tenían las características de que cualquiera persona del pueblo podía participar. El asunto que queda siempre en el aire es cómo determinaban quién tenía en realidad la autoridad, las condiciones como para participar en la elección, como para ser candidato. Ese es el meollo de toda la vida. Porque en la actualidad nosotros hemos visto la democracia, que es la elección de autoridades que hace una población, y esas autoridades, si son por elección, se supone que el pueblo elige de entre unos ciertos candidatos al que mejor les parezca. Se vota por el que mejor le parece y ya sabemos todos que debe quedar aquel que haya obtenido más votos. Pero en la insaculación no era así. En la insaculación participaba cualquiera y por suerte es el que saliera, ese era el que gobernaba. Así elegían no solamente a gobernantes, sino también a aquellos que iban a determinar la jurisdicción, es decir, aquellos que tenían la potestad de acción, y hasta había una maquinita. La próxima clase les voy a decir cómo se llamaba esa maquinita, que ahorita no me acuerdo. Ya la habían inventado. Entonces aquí llegamos porque por los componentes de la democracia, ahora la libertad, la igualdad, la soberanía popular, todos esos componentes de la democracia, nosotros siguen siendo vigentes en la democracia liberal, pero la diferencia es que ahora esos componentes y ese sistema político ya no es solo para una determinada élite de la sociedad, a un determinado grupo, sino ahora pueden participar, se supone que todos en el modelo de gobierno, porque el sistema está pensado para que puedan participar diferentes sujetos sociales, de clases sociales diferentes. Esta es la democracia liberal de nuestra actualidad. Todos los países que actualmente, todos los estados modernos tienen
una democracia, se supone que esto es a lo que aspiran, a una democracia liberal. Entonces, vamos a comparar que la democracia antigua en las polis griegas, que ya sabes tú que eran ciudades pequeñas, podía ser una democracia directa porque no necesitaban de elegir representantes o caudillos, sino el mismo pueblo, la misma población que discutía las leyes o que proponía qué candidatos debían ser autoridades, ellos mismos ejecutaban sus disposiciones, la misma población. Pero en la sociedad moderna, la democracia se denomina ahora indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque son representativas. Es decir, como por imperio del crecimiento poblacional, es decir, de la demografía y de la ampliación del territorio de los estados, no es posible que el pueblo mismo ejecute sus disposiciones o se entienda, por lo cual debe elegir representantes para promulgar sus leyes, para ejecutar las leyes, para administrar el Estado, etcétera. Así que el pueblo es gobernado por representantes y de ahí viene el otro adjetivo que tiene este concepto en la actualidad, democracia representativa. Y es indirecta, perdón, porque estos representantes se figuran ellos que interpretan la voluntad popular. Y entonces el pueblo es gobernado por esos que él elige como representantes, ¿verdad? Esa es la situación. Dicho esto, vamos a pasar a que los conceptos de la democracia antigua, ya lo hemos visto, en las polis, en la antigua Grecia, no había división, no se podía distinguir entre lo público y lo privado. Todo era lo mismo, porque no había ejecución pública, ejecución privada, no había, digamos, el dinero público y dinero privado, todo era lo mismo. La persona también, fíjate tú, que era diferente el concepto a ciudadano. Y en la actualidad es diferente, pero en las polis griegas, persona y ciudadano eran exactamente lo mismo. Sin embargo, ahora nosotros vemos en nuestros estados que el ser persona no implica ser ciudadano de un estado. En Guatemala, por ejemplo, la persona puede ser guatemalteca, es su nacionalidad, pero no por ser guatemalteco es ciudadano guatemalteco. Hay una diferencia. ¿En dónde está esa diferencia? En que la ley dispone, claro está, que son nacionales o tienen la nacionalidad guatemalteca todas las personas que hayan nacido dentro del territorio o en naves o aeronaves o en sedes diplomáticas de bandera guatemalteca. O si nacen en el extranjero, que nazcan de madre guatemalteca. O de padre, hijo de padre guatemalteco, que eso es más, ahora sí se puede probar, antes no. Pero la situación es que debido a eso, nosotros vemos que la nacionalidad es una cosa, pero la ciudadanía es diferente, ¿verdad? Puede ser diferente. Alguien puede tener doble nacionalidad, se me ocurre a mí ahorita, por ejemplo, uno puede tener la nacionalidad, alguien puede tener la nacionalidad estadounidense, ¿eh? Pero no por eso, y puede tener también la nacionalidad guatemalteca a la vez, porque si alguien nació en los Estados Unidos, hijo de madre guatemalteca, por haber nacido en territorio de los Estados Unidos, pues será de nacionalidad estadounidense. Y por ser hijo de madre guatemalteca,
tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca, pero no por eso es ciudadano. Ahora, cuando no porque sea de allá o de acá, pero por la edad, la ley en Guatemala dispone que los ciudadanos son aquellos que hayan cumplido 18 años. Entonces hay unas diferencias que surgen ya ves tú, antes era todo lo mismo, ahora es diferente. En la democracia moderna sí existe entonces una diferencia entre lo público y lo privado. Por eso, no es casualidad que a la democracia moderna o liberal, en la democracia moderna o liberal, las personas puedan tener propiedad, ya sea sobre medios de producción o sobre cuestiones más sencillas como simples bienes, incluso inmuebles. ¿Verdad? Muebles o inmuebles, la persona en la democracia liberal puede tener derecho a la propiedad. Eso no pasa en los estados totalitarios, por eso es que no son plenamente democráticos los estados socialistas, y menos los comunistas. ¿Por qué? Porque la persona no puede tener libremente propiedad. El Estado interviene en todo y el Estado es el que determina qué debes tener y qué no. Esa es una diferencia. Entonces, ya ves tú que sí existe una diferencia entre lo público y lo privado en la democracia moderna y también existe diferencia entre los conceptos de persona y ciudadano como estábamos platicando. En Guatemala, por ejemplo, ¿desde cuándo se es persona? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Desde cuándo es persona en Guatemala el ser humano, el guatemalteco? Bueno, si Desde la nosotros, concepción, Lick. ¿verdad? Que desde la concepción, porque eso es es una teoría. Porque eso está, si nosotros lo vemos en el Código Civil, ¿verdad? Tenemos esto. En el Código Civil, ya ves tú que se establece que la personalidad, dice, comienza con el nacimiento. Pero como dijo al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Ahora, esa situación es que, mira, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Por eso se dice que en Guatemala, esas son tres teorías acerca del comienzo de la personalidad. La teoría del nacimiento, que establece que la personalidad, o sea, empieza a ser persona, es la personalidad. Desde el nacimiento, la teoría del nacimiento. Hay otra que en cambio dice que es la concepción, como la que reconocía ahí el compañero, porque el que está por nacer, aunque no haya nacido, pero como se supone que hay vida intrauterina, ese se le considera nacido para todo lo que le favorece, ¿verdad? Pero es necesario que al nacer, que nazca con condiciones que sobreviva, pues, al nacer, que alguien puede existir, como muchas veces ha sucedido, un parto y nace el niño, pero ya ves tú que nació, pero murió. O simplemente no llegó al momento del parto. ¿Cuántas veces no se ha visto personas? Hemos visto que hay madres que están en estado de gravidez y al cuarto mes, sexto mes, séptimo mes, dicen, tienen complicaciones y lamentablemente fallece dentro del útero, dentro de la matriz, el niño. Y entonces a él no nació, pero para darle sepultura, para consignar los registros, hay que darle un nombre. Y
darle cristiana sepultura y todo eso, fíjate tú, porque tenía vida, aunque no nazca vivo, no se puede tirar a la basura. Hay que darle el nombre porque mientras hubo vida, se supone que existió y aunque no haya nacido, pues se registra ahí de todas maneras la muerte, ¿verdad? Entonces, este código de nosotros recoge la teoría de ecléctica, se llama, porque reúne las otras teorías, las del nacimiento, la de la concepción y la de la viabilidad en un mismo artículo. Entonces se dice, a veces le preguntan a uno de ustedes, mire, ¿cuál es la verdadera teoría así le preguntan pícaramente en el privado a los bachilleres ahí en la universidad, ¿cuál es la teoría, verdad, acerca de la personalidad? Entonces tú debes decir, fíjese que en Guatemala, pues existen las que hemos mencionado, pero la que Guatemala reconoce es esta que se llama ecléctica. Y entonces ya ves que aquí se empieza a ser persona y nace, y como ya, suponete que nació en condiciones de viabilidad, la persona, aunque sea menor de edad, tiene derechos. Es guatemalteco porque nació en el territorio nacional y como se le considera nacido para todo lo que le favorece, tienen pues la nacionalidad guatemalteca, todos los derechos, pero es menor de edad y solamente por virtud de la capacidad él debe ser representado por otras personas, pero tiene todos los derechos. Por eso esa capacidad que tienen, él tiene personalidad, es guatemalteco, pero lo que no es ciudadano. Ciudadano no es. Es guatemalteco, sí, pero es ciudadano nada más. Y como guatemalteco, como persona, puede él, incluso el menor, tener bienes, adquirir, comparecer en escrituras públicas a través de su representante legal, que es el padre o la madre, y adquirir bienes, ¿verdad que sí? Y todo lo que le favorece. Pero entonces ahí ya estamos hablando de una cosa que se llama capacidad. Tiene una capacidad que se llama relativa o de goce, porque es solamente para lo que le favorezca. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay que esperar hasta que se llegue a la mayoría de edad, porque entonces deja ser menor y ya se convierte en una persona de pleno derecho, se convierte ya en una persona con capacidad de ejercicio. Es la otra capacidad, la capacidad de ejercicio. Ya puede entonces representarse a sí mismo, ejercer sus derechos civiles, ¿eh? Porque con la mayoría de edad, que son 18 años, se adquieren. ¿Ya ves tú? Pero aquí no ves tú que, aunque diga, solo menciona derechos civiles, pues dentro de los derechos civiles vamos a encontrar la ciudadanía, que le daría derecho, por ejemplo, a votar, a elegir, pero también a postularse, a ser electo, a participar como candidato a un cargo de gobierno, a ejercer un cargo público. A eso se refiere. Pero ya ves que no es lo mismo ser persona que ser ciudadano. Esa es la razón. Entonces, volvamos a nuestro cuadrito que estábamos aquí analizando. Ya explicado eso, podemos ver que sí existe diferencia entre los conceptos de persona ciudadano y entonces ya se crea ese sentido de la libertad. La libertad que puede ser pública y también puede ser privada, porque tú tienes libertad para actuar, para pensar, para decir de todo. Y tienes libertad pública porque tienes libertad para hacer todo aquello que la ley no prohíba. ¿Ya te das cuenta? Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Ese concepto de la libertad es un concepto importantísimo para la democracia, porque con la libertad uno y la propiedad, esos elementos son importantes para la creación de un mundo verdaderamente libre. Esa relación entonces entre la libertad y la democracia son las que constituyen la democracia liberal. Quiere decir que en la democracia liberal hay un componente de liberalismo y hay un componente de la democracia. ¿Qué se explicaría aquí? Los componentes, digamos, de este liberalismo serían la libertad al individuo, buscar limitar el poder del Estado y la sujeción política. Si nosotros nos damos cuenta en lo que hemos visto de nuestra estructura política, la que más o menos hemos visto, pero que se explica en el sistema, en el modelo de gobierno que tiene Guatemala, devenido de cómo está, proveniente de cómo está elaborado el pacto social, que es la constitución política de la República, vemos que se da en estos componentes. Hay un principio de derechos humanos que dentro de ellos le da libertad al individuo para pensar, para buscar sus propios, para moverse dentro del territorio, para elegir su forma de vida, su profesión, su estudio, lo que fuera. Pero también vemos que hay un principio de libertad de los particulares que limita al Estado, ¿verdad? Y el Estado solo puede hacer lo que la ley establece. Por eso se llama una sujeción política también en la forma o estructura del Estado. Y el componente democrático le da de énfasis a la igualdad. Uno dice, pero a la igualdad, ¿por qué? ¿Por qué la igualdad? Porque el sistema democrático en principio reconoce, aunque no lo diga, que las personas son diferentes, tú. Lo que pasa es que, y porque precisamente el legislador en el sistema democrático ha visto que hay diferencias entre los seres humanos que componen una sociedad, es que ha incluido este componente de la igualdad en las leyes, porque a las personas, por muy diferentes que sean, hablando en términos de biológicos, por ejemplo, el hombre y la mujer no son iguales biológicamente hablando, tienen psicológicamente hablando también son diferentes, hay un sinnúmero de diferencias también entre las personas atendiendo la etnia o la raza, biológicamente también viene de ahí eso, porque no es lo mismo una persona que se considere bueno, por su herencia genética, puede ser que hayan personas sumamente grandes, fuertes, altas, y otras que por su herencia genética son bajitas, hay otras que son delgaditas, hay otras, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El componente democrático a través de la legislación iguala en dignidad y derechos a todos. Y entonces, los mismos derechos debe tener el hombre como la mujer. Los mismos derechos deben tener las personas, no importan si tienen un pensamiento de este lado de la religión o del otro lado religioso, no sé. O si tienen, su piel es azul o es verde, ¿eh? De todas maneras, eso no hace diferencia para la ley los iguala, es el componente, los iguala en dignidad y derechos. Alguien puede tener mucha plata, mucha pasta, pero alguien que no tiene dinero es igual en dignidad y derechos. Por imperio de la ley, también.
la persona en dignidad y derechos es igual en un territorio, en el territorio de Guatemala, no importa cuál sea su nacionalidad. Así que ya ves tú, la inserción de la soberanía, quiere decir, del poder popular en el Estado y el bienestar de la colectividad son cuestiones que tienen por imperio del componente democrático su reflejo en las leyes. Ahora, la aspiración es llegar supuestamente a la constricción, al Estado constitucional liberal, que sería lo mismo que estamos hablando nosotros aquí, que tenga un sistema democrático y un equilibrio de los componentes que hemos mencionado. Pura, pura palabrería esto, ¿verdad? Porque la verdad es que en la realidad muy poco se logra de estas situaciones. Bueno, hasta aquí vamos a ver de esto de la democracia, porque ¿para qué más? Ahora nos vamos a pasar, creo que ahí ya no estoy presentando, pero permítanme que algo toque. ¿Dónde está mi sesión? Está. Se me desconectó esto, pero ahorita nos vamos a conectar. Bien, estábamos. ¿En dónde está mi presentación? Aquí. Ah, bueno. Y lo último, de que yo creo que sí va a venir, pues cite o enumere alguna característica hacia liberal, pues alguna de estas, ¿verdad? Sistema electoral autónoma, la libertad de asociación, el, el recambio, el sufragio universal. Cualquiera de estas puedes tú citar como características de la democracia libre. Y ahora sí, nos vamos a pasar al otro tema, que sería el de los partidos políticos, que lo vamos a ver hoy un poquito y el martes, que es nuestra última clase, vamos a terminar con esta exposición de los, ¿dónde está? Aquí está, de los sistemas políticos. Entonces aquí estas son unas diapositivas que pretendo yo explicarles entre hoy y el martes, que es nuestra última clase, porque tengo entendido que hay una disposición de las autoridades que las clases virtuales terminan el día martes, ya el miércoles no hay. Entonces, esto lo vamos a evaluar, esto a la parte conducente de lo que yo les voy a exponer, que también es un resumen de las partes importantes de la ley electoral y de partidos políticos. Esta primera parte lo vamos a evaluar Philip, disculpe, ¿sí? esto de la ley electoral y partidos políticos ya no entraría en el segundo parcial. Bien, eso es lo que te iba a decir. Esto es lo que va a entrar. Esto, sí, todo esto que vamos a ver, yo les voy a dejar de este tema, que son estas diapositivas que ves tú aquí. Tengo yo una cosa como 28 serían, porque esta es solo la carátula. Y aquí yo les voy a explicar 28 cosas entonces que tienen relación importante para su conocimiento, pero para esto sí va a entrar en el segundo parcial. Estas 28 diapositivas constituyen la parte 1 de partidos políticos. Esto se junto con la democracia y los otros temas que les voy a dejar en un resumen en forma de texto ahí en el Classroom. Pero miren, todo lo que hemos visto, todo lo que veamos hasta el martes es objeto de examen en el segundo parcial. Todo lo que hayamos visto desde que empezamos clases después del primer parcial hasta lo que veamos el martes
y lo que expresamente les mande yo que lean, como lo que voy a poner ahí en el Classroom, es objeto de examen en el segundo parcial. Esto la verdad es que se mira mucho, pero yo creo que en esta mi clase, fíjate tú que no está bien porque todo el mundo habla bien de su rancho, aunque se esté cayendo, pero yo creo que hay bastantes facilidades en mi curso como para que la gente salga bien en sus mediciones, en los exámenes. La cosa es que la gente tiene que poner de su parte también y en las clases apuntar. En el caso de ustedes, yo no sé, yo como no estoy muy familiarizado con eso de tomar capturas de pantalla, pero pues apuntaría a mano o tomaría fotografías y después apuntaría o lo que fuera, porque ese es el trabajo del estudiante. Al mío es aquí compartirles, pero además de eso, les he ofrecido dejar un resumen. Lo que sí no pueden hacer es después reclamarme, licenciado, pero en el Classroom, en el resumen usted no puso eso. Bueno, pero si lo di en las clases, tiene que entrar en el examen. Más pisados están con otros profesores que no les dan nada, tú. Pero yo no sé por qué a veces... Lick, se le fue el audio, no se le escucha. No se le escucha, Lick. Lick, se le fue el audio, Lick, no se escucha. Más que todo se le escucha como que hubiera interferencia, Lick. Ya valió el micrófono. Si no se le escucha, Lick, que hay interferencia. Así. Está bien, licenciado. Licenciado, va a mandar las diapositivas, ¿verdad? Y gracias por las ayudas. Aquí. No. Diapositivas no mandaré.
Excelente, muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Noche. Feliz noche.